Buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con la actividad para este día. Tenemos la lectura en primer lugar del proverbio que vamos a estar viendo esta semana, este versículo que se encuentra en Proverbios 15:32, que nos dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La palabra que vamos a estar examinando, ¿verdad?, durante esta semana es precisamente disciplina, ¿verdad? Disciplina. Bueno, vamos a pasar a un contenido que nos falta cubrir del material que les había compartido con anterioridad, que es el de historia de los microprocesadores, ¿verdad? Vamos a ubicarnos por acá. De este material, ¿verdad? Nos hacía falta hablar de algunos elementos, ¿verdad? Vamos a ir propiamente a cubrirlos en detalle. En primer lugar, pues acercarnos a la arquitectura 386, ¿verdad? Que desde que comenzamos este tema de microprocesadores, hemos dicho que este se convirtió en el referente, ¿verdad? Para lo que vendría siendo las generaciones posteriores y actuales, ¿verdad? Entonces debemos tomar eso como referente y sus principales características, ¿verdad? Lo que ya hemos mencionado, tanto en las clases donde hemos visto el libro de Bray, ¿verdad? Y lo que vendría siendo el material previo, ¿verdad? Decíamos que este pues ya tenía una unidad central de procesamiento que se dividía en unidad de ejecución y de instrucciones, ¿verdad? Ya las diferentes unidades que la iban a componer, ¿verdad? De aquel diagrama de bloques donde explicábamos qué hacía cada unidad, aquí pues ya estaba plasmado, ¿verdad? El funcionamiento de los procesadores, pues prácticamente hasta la fecha actual. Luego nos habla de que tenía 8 registros de 32 bits, que nos da el ancho del bus, ¿verdad? Que estos manejaban. Y tenía un concepto, ¿verdad? Que se llamaba de Barrel Shifter, que alcanzaba pues los 64 bits, ¿verdad? Más que todo para algunas operaciones aritméticas. Sin embargo, esa no era una característica que todos los microprocesadores 386 le incorporaran, era de algunos cuantos. Vean, nos dice que al contrario de otros procesadores previos, la lógica de división y multiplicación utilizaba un algoritmo de un bit y de un ciclo por reloj, lo cual lo hacía, digamos, un poco más rápido para hacer este tipo de cálculos. La unidad de instrucción nos habla también por acá, ¿verdad? Que es la que decodificaba los códigos de operación. Si recuerdan, aquí van a ir apareciendo las unidades que mencionábamos anteriormente, donde veíamos todo el proceso, ¿verdad? Nos habla el sistema de control, ¿verdad? O la unidad de control, o la subunidad de control que se encuentra dentro de la unidad de ejecución, ¿verdad? Que es la que se encargaba de las colas y la parte del acceso a lo que vendría siendo, digamos, las instrucciones o órdenes que se iban a ir cargando. También aquí nos habla de una unidad de manejo de memoria, que esa quizás no está planteada en el material anterior, pero es la que decíamos que se conocía como unidad de segmentación. Es otro nombre que se le dio en aquel tiempo, ¿verdad? Característica que ya estaba en el 286, el antecesor, y la unidad de paginación, que también ya la habíamos mencionado. Bien, luego nos habla acerca de lo que vendría siendo la memoria virtual, que eso lo vimos en el libro de Bray, donde decíamos que la máquina parte acerca de lo que es memoria física y virtual, que es la misma memoria siempre, nada más que se conocía como memoria virtual a ese rango, ¿verdad? En el cual el sistema operativo tenía que cargar, digamos, algunas instrucciones. Luego nos habla de la memoria, cómo estaba dividida, que dentro de lo que venía siendo el microprocesador se encontraba lo que era una pila, código y datos, que ya son características, digamos, de los registros, ¿verdad?, que el procesador podía manejar. Y llegamos a quizás al punto más crucial del 386, que es hablar de direccionamiento real, que a la larga se conoció como el modo real, y direccionamiento virtual protegido, que a la larga se le llamó modo protegido, que en palabras, digamos, más entendibles, no es más que el hecho o la capacidad del modo protegido de que este microprocesador podía abrir más de una aplicación al mismo tiempo. Debemos recordar, ¿verdad?, que para la era del 386 lo que se había visto
a nivel de la arquitectura de la PC era nada más el MS2, ¿verdad? Y para poder trabajar con el sistema operativo de disco de Microsoft, pues solo podíamos cargar una aplicación a la vez. Si yo quería usar otro programa, tenía que salirme del que estaba y cargar el otro, ¿verdad? Y así estar intercambiando. Con el modo protegido, ¿verdad? Se incorporó la capacidad precisamente o era como preparar a los procesadores para la siguiente generación de sistemas operativos en donde se iba a trabajar con las famosas solapas o ventanas, ¿verdad? Que no era algo nuevo, era algo que en primer lugar lo había mostrado Apple, ¿verdad? Con su modelo Macintosh, pero que anteriormente Apple lo había hecho Xerox con una computadora que no tuvo mucho éxito en cuanto a ventas porque era demasiado cara. Lo que estoy intentando de decir es que el sistema operativo que hoy conocemos como el mayor sistema para uso de computadoras, que es Windows, no fue el primer sistema operativo, no fue, digamos, el que nació con el concepto de un sistema operativo gráfico. Cuando menos hubieron dos empresas anteriores que dieron la idea de cómo debían de funcionar las computadoras. Entonces, claro, todos estos diseñadores como Intel estaban detrás de eso, ¿verdad? Y recordemos que a diferencia de cómo Xerox quería plantear sus computadoras y como lo quería hacer Apple, de venderlo todo, ¿verdad? Me refiero al hardware y al software, ¿verdad? En el mundo del PC se dividió entre los fabricantes de software y que terminó siendo al final de cuentas, digamos, Microsoft como el único proveedor de sistema operativo, pero ahí se dieron otros, ¿verdad? Intermedios que fabricaron ya más aplicaciones. Quizás cuando oímos que Xerox fabricaba computadoras nos parezca raro, ¿verdad? Porque casi siempre lo asociamos a fotocopiadoras, impresores o cuestiones por el estilo, pero sí debemos de reconocer, si no recordemos el antecedente del mouse, ¿verdad? También estuvo involucrado Xerox. Xerox tuvo un desarrollo de investigativo bastante adelantado para su tiempo y el costo de eso, de esa tecnología adelantada era alto y no muchas personas podían comprar lo que ellos producían. Eh, por lo cual, digamos que ahí minaron su camino y nunca repuntaron, nunca se hicieron famosos por ello. De hecho, si vemos en retrospectiva, sí, ¿verdad? Y quisiéramos verlo, algunos dicen, ah, no, es que Bill Gates, cuando creó Windows, le robó la idea a Steve Jobs de su sistema operativo y de su computadora Macintosh. Pero si vamos más allá, Steve Jobs las tomó de Xerox, ¿verdad? De los que desarrollaron, digamos, un sistema todavía más adelantado que en cuanto al tiempo, ¿verdad? Que lo que era el mismísimo Windows. Pero en resumen, el modo protegido era preparar a este procesador para la siguiente generación de lo que vendrían siendo sistemas operativos. Aunque pasó un tiempo para que eso se diese, ¿verdad? Porque Microsoft pues comenzó a intentarlo una y otra vez hasta que llegaron al Windows 3.11. Pero significa que hubieron versiones previas que nunca cuajaron, que no funcionaron como debían o no lograron desatar, digamos, el boom. Ya cuando hablamos de un Windows 95, ya estaremos hablando de un sistema bastante estable, que si lo comparamos, quizás fueron como 10 años más o menos, pongámosle un promedio de unos 10 años para que el fabricante de software llegase a crear algo que fuese funcional realmente en el mundo del PC. Lo cual significa que a Bill Gates y a Microsoft le tomó trabajo, ¿verdad? Desarrollar este sistema operativo. Ahora, aquí ya hablábamos del modo protegido, ¿verdad? Que en resumen, pues es tener más abierto más de una aplicación. Vamos a avanzar a las diferentes versiones que hubieron, digamos, de lo que vendría siendo este procesador. Como vemos acá, ¿verdad? El 386 fue lanzado en 1985, ¿verdad? O sea, ya en esa era ya se estaba pensando en un cambio de sistema, ¿verdad? De sistema operativo. Como repito, Windows 3.11 quizás fue el primer intento exitoso de Microsoft
pero dependía de DOS. Significaba que para entrar era como una aplicación más de DOS, ¿verdad? Pero ya más o menos iba apuntando hacia el futuro. Nos da algunas ideas, ¿verdad? Como 16 megahertz en cuanto a su velocidad, ¿verdad? Era una computadora compatible con IBM, ¿verdad? Em, Acá vamos a hablar ya de el surgimiento de otras compañías. A esta fecha, IBM fabricaba sus procesadores, pero también ya comenzaba a contratar a Intel, ¿verdad? Como la compañía que fabricase sus procesadores. Recordemos que la PCAT o el estándar de IBM como PC era una arquitectura abierta. Significaba que de acuerdo a lo que pensaron los señores de IBM, ¿verdad? Voy a diseñar esto, no va a ser algo restrictivo. Apple y Xerox tenían arquitecturas cerradas, que significaba que solo ellos sabían qué era lo que había dentro de sus máquinas y cómo era fabricado, pero IBM no, ¿verdad? IBM abrió las puertas para que otros viniesen y según los directivos de IBM, ¿verdad? Agreguen cosas nuevas para las computadoras y desarrollemos cosas nuevas, pero para mis computadoras. Pero como no fueron así las cosas, ¿verdad? Ya sabemos que otros fabricantes comenzaron a hacer lo mismo de IBM, a copiar sus modelos. Y si lo vemos así crudamente, ¿verdad? Todo lo que fue una PC o todo lo que es una PC, en cierta manera fue una copia del modelo inicial de IBM, pero era algo que se tenía que dar de algún momento a otro, porque recordemos que IBM no estaba 100% involucrada en la fabricación, digamos, de todas sus piezas, sino que como ya lo estamos hablando, venía y, por ejemplo, a Intel le pagaba por hacer sus procesadores nada más y los incluía dentro de sus máquinas. Cuando comienzan a surgir otras empresas de renombre como HP, Dell, Compaq, pues comenzaron a usar los mismos procesadores que tenían las máquinas de IBM. A lo mucho lo que sucedía con las máquinas de IBM es que así como vemos en este dibujito acá, ¿verdad? Eh, Venían los señores de IBM y le decían a Intel, vaya, mire, póngale mi logo a esto que van a hacer y pues atrás le pueden poner que es hecho en Intel, ¿verdad? Pero que lleve el logo que es IBM. Bien, bueno, luego vino otra generación, ¿verdad? La SX, que ya era pues para la situación, ¿verdad? Del cambio de base de 16 bits. Em, Quiero ver, nos dice que era una forma, ¿verdad? De transitar, digamos, entre la arquitectura previa y la nueva. Eso tiene que ver con los buses que se utilizaban para tarjetas, más que todo. La 386 SL ya llegó a la década de los 90, o sea, podríamos decir que este modelo vio, digamos, sus años de vida, prácticamente un periodo de 5 años, ¿verdad? En donde estuvieron fabricando este modelo, ¿verdad? Llegando pues a 25 megahertz, ¿verdad? Y algo otras características como la parte de la memoria, ¿verdad? Y lo que vendría siendo el trabajar ya sea con bus de datos de 8 o de 16 bits. Incluso aquí ya se comenzaba a hablar de máquinas portátiles, ¿verdad? En esta fecha ya había nacido el concepto de una máquina portátil, ¿verdad? Que tuviese esta tecnología. Luego nos habla acerca del hardware, ¿verdad? Esto ya es el encapsulado y aquí ya son términos que debemos de ir manejando, digamos, de la jerga. Lo que es el PGA, ¿verdad? Que es la forma en la que los pines, digamos, son dispuestos, ¿verdad? Y también lo que vendría siendo en sí lo que se conoce como el zócalo o el socket, ¿verdad? Ya vamos a estos socket PGA, digamos, en la actualidad se siguen fabricando de este tipo. Es un socket, pues, que alrededor, digamos, es cuadrado, ¿verdad? Como un cuadrado y alrededor se ponen los pines. En total tenía 132 pines o terminales. Aquí está, digamos, la separación, ¿verdad? Que tenían estos terminales entre uno y otro. Se usaban nombres, ¿verdad? Entre letras y números para poder nombrarlos. Vean, aquí teníamos, digamos, este es el PGA del 386 y esto es lo que encontrábamos en la tarjeta madre, ¿verdad? Para poder insertar. Todos estos representan pines, ¿verdad? Pines de transmisión, similares a esto que estamos viendo acá.
Y se usaban la nomenclatura de las letras más números para referirse a dónde está ubicado cada pin. Y en los procesadores de Intel siempre vamos a encontrar en ese tipo de modelo, que es el modelo como cuadradito, digamos, em, algunos les llamaban a estos las croquet, les decían durante un tiempo, porque parecían de estas galletas, como las galletas saladas, ¿verdad? Que son cuadraditas y traen un montón de perforaciones. Tienen una punta, ¿verdad? Acá. Todas las esquinas, digamos, son rectecitas, ¿verdad? Son cuadraditas, pero hay una que viene como cortada, ¿verdad? Que es para indicar en dónde se encuentra el pin A1 o el pin 1 que se le terminó diciendo al final de cuentas, porque eso es importante para ponerlo en la tarjeta madre, ¿verdad? Eso debe de coincidir. Lamentablemente se podían poner al revés, ¿verdad? Es decir, que yo le daba vuelta y lo ponía del lado que no era y obviamente al encenderlo, pues lo que se terminaba haciendo era quemando el procesador. Bien, luego Intel incorporó algunas otras cosas de seguridad, ¿verdad? Porque se dio cuenta que quienes ensamblaban estas cosas no se fijaban en esto y las armaban así. Y es normal en modelos posteriores, ¿verdad? Encontrar acá ya dos de estas así, ¿verdad? Para que no haya forma, digamos, de ponerlo al revés, ¿verdad? O del lado que no es. Bueno, aquí nos habla algunas características, digamos, y ya se introduce, ¿verdad? El concepto de socket del inglés o zócalo, como se diría en español, ¿verdad? El socket o zócalo es algo que ya se quedó desde este procesador, acompañándonos y diciéndonos que es el tipo de conector para el microprocesador. Los sockets a veces traen un número a la par, ¿verdad? Que nos orienta, digamos, en primer lugar, qué procesador es y en segundo o qué familia de procesador es y en segundo lugar, qué tipo de motherboards puedo utilizar con ese procesador. Eso digamos que vendría siendo con ya como la característica práctica que el 386 comenzó a enrumbarnos para el resto de modelos. Luego nos comienza a hablar más, digamos, más detalles técnicos, ¿verdad? En cuanto a lo que venía haciendo de esos terminales de los 180 y tantos, ¿verdad? Habían unos que se dedicaban para voltajes positivos, otros para voltajes de polo. Aquí tendríamos cuáles son los que corresponden al VCC, cuáles son los voltajes de tierra o de retorno. Vamos a ver. Luego tenemos, nos habla acerca de algunos componentes, eso creo que no lo vamos a profundizar mucho. Luego nos habla de la señal de reloj, que ya decíamos que los clocks son importantes, ¿verdad? Dentro de lo que vendría siendo las computadoras. Estos pues tenían dos señales de reloj prácticamente. Y ya de allí llegamos al 386. Aquí ya comienza como ir retomando, ¿verdad? 386. Hubo un 387 también por ahí que no está incluido acá, pero sí salió al mercado, ¿verdad? Y el 486 pues tenía unidad de ejecución, ¿verdad? Igual que el anterior, tenía una segmentación, igual que el anterior, tenía paginación, ¿verdad? También, que ya habíamos hablado de ello, incorporaba una unidad de caché, que es la unidad también que se le llama de prefetch, ya sea caché o prefetch, vendría siendo más o menos la misma unidad, ¿verdad? La unidad de interfase del bus, la de instrucciones y una unidad de punto flotante. La característica del punto flotante, ¿verdad? También ya venía heredada desde los modelos anteriores. El punto flotante se refiere a las operaciones de raíz cuadrada, ¿verdad? Que ya involucran puntos decimales. Siempre que hablemos de puntos flotantes, ya estaríamos hablando que estos procesadores no solo eran capaces de trabajar con números enteros, sino también capaces de trabajar con números decimales. Luego nos describe un poco acerca de lo que era la unidad de caché, que en ese ya estamos hablando en términos de 8 y 16 kilobytes. Vamos a ver aquí respecto al funcionamiento, ¿verdad? Nos habla de que trabajaba con memorias de 16 bytes. También nos habla acerca
de lo que vendría siendo las posiciones con las que se manejaban, los cachés, ¿verdad? Que ya aquí estaban divididos en dos partes, unos bits nuevos, recordemos que veníamos del 386 al 486, manejando esa idea de trabajar ya con anchos de 32 bits, ¿verdad? Aquí pues nos está hablando cómo se utilizaban estos 32 bits. Y luego, pues las versiones que surgieron de estas. Pueden ver de que estas versiones están casi contemporáneas a lo que venía siendo algunas mejoras que se le hicieron al 386, porque recordemos que el 386 vino del 85 al 90 y este prácticamente en el 89 se comenzó a lanzar las primeras versiones. Esta es una práctica común que Intel ha ido manteniendo con sus procesadores. ¿A qué me refiero? Vaya, por ejemplo, si nos ubicamos en lo que vendría siendo un procesador Pentium, los Pentium MMX, hubieron varias versiones y ya llegando a las últimas, pues sacaron el Pentium 2, pero todavía seguían fabricando las otras. Si lo viésemos contemporáneamente, ¿verdad? Diríamos, bueno, Intel está sacando diversas di- di- todos esos Core i3, Core i5, Core i7, pero los va sacando por generaciones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando procesadores de tercera, cuarta, séptima, novena generación, ya vamos sobre los de décima generación. Quiere decir que han tenido esa tendencia, como quien dice, de que sigo fabricando este modelo, ¿verdad? Pero ya voy a traer el nuevo, pero voy a seguir fabricando del que está anterior todavía. Entonces, allí tendríamos algunas mejoras, ¿verdad? Respecto de sus predecesores. En el 91 sacaron el SX, ¿verdad? Que buscaba abaratar un poco los costos de estas versiones de la 486. Cuando veamos los modelos S, ¿verdad? Siempre la S tiene la característica de ser un modelo barato, un modelo económico donde quitaban algunos recursos, ¿verdad? Para que el usuario pudiera comprarlo y no fuera tan caro. Eso lo hicieron porque recuerden que AMD le seguía los pasos. Entonces, los microprocesadores S, siempre las versiones S, 486, 386, eran sinónimos de querer quitarle ese mercado emergente que AMD tenía al ofrecer procesadores más baratos que los de Intel. Por eso es que Intel sacaba algo y el siguiente día AMD trataba de sacar lo mismo, o de decir, aquí está el de nosotros y es más barato. Y ahí fue donde comenzaron a sacar estas versiones. Luego hubieron versiones de X, la SL y la de X4, con algunos cambios, digamos, no muy significativos. Siempre venía en un PGA, vea, en este caso de 168 pins. Vea, el PGA, digamos, se convirtió durante mucho tiempo, de hecho, todavía sigue siendo el encapsulado, ¿verdad? Más utilizado para procesadores. Y luego, pues ya llegamos a los Pentium, ¿verdad? Que decíamos en el 486, Intel se cansó de que el AMD tuviera 386 AMD, 486 AMD, y dijo, bueno, no, ya basta, ¿verdad? Ya no vamos a ponerle el 586, sino que vamos a poner el nombre de Pentium para que ya los demás no puedan seguir esa línea, de seguir esa línea de irnos copiando como los modelos. Como pueden ver, ya en el 93 llega este procesador, ¿verdad? Ya con un nuevo aire, ¿verdad? Intel quería desligarse, digamos, de sus competidores, generando ya un nombre que podía ser registrado, algo que quizás sería más llamativo que lo que vendría siendo un número. Esto, si lo quisiéramos comparar, se parece un poco a la historia que ha devenido algunos modelos de algunos fabricantes de vehículos, ¿verdad? Si nos vamos a los fabricantes más antiguos, ¿verdad? Como en el caso de lo que vendría siendo Ford, podríamos incluir incluso a Toyota, ¿verdad? Que durante un tiempo Toyota acostumbraba a usar números, ¿verdad? Hay muchas marcas de vehículos
fabricantes de vehículos que para nominar o poner nombre a sus modelos han usado números, ¿verdad? Ha sido como una tendencia a veces a usar esos números. Em, pero pues ya vemos que hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día la situación es utilizar nombres, ¿verdad? Usar nombres, a veces esos nombres los toman quizás de, bueno, a mí me ha llamado la atención que algunos fabricantes quizás agarran los nombres más provenientes del inglés, ¿verdad? Nombres de angloparlantes para sus modelos de carros que resultan mucho más llamativos, ¿verdad? Principalmente los que son, digamos, de países asiáticos, ¿verdad? Los países asiáticos, Japón, por ejemplo, que es considerado una potencia en el mundo automotor, marcas como Nissan, Toyota, Subaru, Honda, Mitsubishi, comienzan a agarrar nombres, digamos, del habla inglesa. Pero también nos llama la atención, por ejemplo, que los coreanos, por ejemplo, marcas como Hyundai, Kia, que hoy son lo mismo, ¿verdad? Están fusionadas prácticamente, vienen y agarran, han agarrado, por ejemplo, nombres del inglés, pero también han incorporado nombres originarios digamos, del español, ¿verdad? Como para quizás captar al público latinoamericano, ¿verdad? Con esos nombres. La situación es que esto mismo ocurrió en el mundo de los microprocesadores, ¿verdad? Y quien vino a poner esa moda de darles estos nombres como futuristas fue precisamente Intel. Vino Intel y sacó pues ese nombre de Pentium que pues el nombre nos llama la atención, aunque no es ni inglés, ¿verdad? Ni nada por el estilo, pero con la forma de utilizar, digamos, lo de Pent, que sería un prefijo, de hecho es de latín, pero quizás la terminación nos hace pensar en algo moderno. Vea, aunque a la larga, ¿verdad? Incluso por ahí cuando salía esto de los Pentium, ¿verdad? Y los comparaban con algunos AMD y algunos decían AMD más rápido en estas cosas que estos, incluso salía la broma, ¿verdad? Y cómo te va con tu Lentium, ¿verdad? Que le comenzaban a hacer chiste al nombre, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo en cuanto a esto, siempre era el encapsulado PGA, ¿verdad? Es decir, aquí ya venía como ese estándar. Por eso decíamos, 386 trajo como una estandarización. Eh, los 286, por ejemplo, si dibujásemos o viésemos un modelo 286 para darnos cuenta, era un DIP, un encapsulado de doble línea, que es como un chip convencional, ¿verdad? O cualquier chip que es así, digamos, cuadradito, ¿verdad? Y que aquí trae patitas, ¿verdad? Que normalmente les dicen las arañitas o los cien pies, ¿verdad? Eso eran los procesadores antes del 386, ¿verdad? Así se veía. Entonces, ya con el 386, por eso lo tomamos como modelo para lo que se vino de aquí en adelante. Bueno, eh, estaba siempre basado, ¿verdad? En el mismo rubro. Esto fue como Intel, como ir mejorando, ¿verdad? Sus procesadores en términos de su velocidad de reloj y algunas capacidades que tenían, ¿verdad? Aquí ya se comienza a hablar de que esto iba pues precisamente diseñado para competir con unos procesadores que estaban ganando terreno en ese tiempo que se conocían como eran procesadores con un estándar que se conoce como RISC, que pertenecían a una línea de computadoras que se les llamaba computadoras alfa, de la cual incluso se derivó después el PowerPC. Estas computadoras eran muy afamadas, ¿verdad? En ese tiempo, pero eran muy caras, ¿verdad? Eran computadoras que para tener acceso a ellos, pues no era muy barato. Para que tengamos una idea, ¿verdad? Estas computadoras que nos mencionan por acá fueron las que después Steve Jobs comenzó a utilizar para el proyecto de Pixar, ¿verdad? De Pixar y precisamente de comenzar a hacer animaciones generadas por computadoras, ¿verdad? Recordemos que en ese tiempo
A Steve Jobs ya lo habían echado de su compañía, ya no era nada en Apple. Y después de reflexionar, ¿verdad? La biografía de él nos narra que pues se lanzó a otro tipo de mercado tecnológico, fundó una compañía que se llama Next, de tecnología, que apuntaba pues precisamente a todo lo que vendría siendo tecnología de redes, pero también, ¿verdad? Se lanzó a esto de la cuestión de producir cine, ¿verdad? A través de computadoras, con la película esta de Toy Story, que comenzó el estudio de Pixar, y no usaban, cabe mencionar, no usaban nada que produciese ni IBM ni Intel, sino que se fueron por este otro tipo de computadoras que después sirvieron, digamos, de base para cuando él regresa a Apple y se viene esa otra revolución, ¿verdad? Dentro de lo que vendría siendo la siguiente generación de computadoras de Apple, que pues, la conocemos como la iMac. Pero a la larga nos daremos cuenta que Intel terminó haciendo negocio con Apple y pues al final de cuentas es lo que viene en estas máquinas, ¿verdad? Pero con un tipo de diseño un tanto diferente a la arquitectura de la PC convencional. Bueno, aparte de esto nos menciona el rendimiento, aquí ya nos hablan de consumo eléctrico, ¿verdad? Porque querían ver la manera en la cual las computadoras ya no gastaban, digamos, tanta energía y no consumían tampoco tanto, no generaban, mejor dicho, tanto calor, porque ya aquí ya se llegó al nivel de que para los Pentium ya era necesario ir considerando la presencia de un dispositivo disipador de calor. Y pues se comenzaron a hacer algunos disipadores de aluminio, ¿verdad? Que se montaban sobre el procesador, solo era un disipador nada más de aluminio para disminuir el calor que estos producían. Y también, ¿verdad? Se comenzaron a ver los primeros coolers o ventiladores que se le adaptaban a algunos modelos de Pentium, que precisamente hacían que el calor que estos generaban fuera reducido. Vean, ya en Pentium vemos esas características desde acá, ¿verdad? Y claro, acompañó a todos los siguientes, ¿verdad? Bueno, habían algunas fallas, ¿verdad? Que se hicieron famosas, como la que menciona acá, ¿verdad? De que Pentium venía y daba unos errores, ¿verdad? Al utilizar los puntos flotantes, ¿verdad? Que fueron descubiertos pues, por los usuarios, claro está. Em, y pues eso lamentablemente quizás fue un traspié, ¿verdad? Para Intel. Fue como de estas noticias que hoy se vienen, ¿verdad? Y que pues empapan y dejan mal parado, ¿verdad? A este fabricante. Pero pues eso vino a corregirse, ¿verdad? Y sacaron quizás la versión más conocida de los Pentium, que es el MMX, que quería traer ya el mundo de lo que vendría siendo la multimedia, ¿verdad? Ya a partir de acá, a partir de este año, ya se quería que una computadora no solo fuese el monitor, no solo fuese el teclado, no solo fuese el mouse, sino que las computadoras pudiesen procesar lo que venía siendo audio. No significa que las previas no lo hiciesen, pero lo que se quería era sacarle el jugo. Cuando hablamos de multimedia, ¿verdad? El concepto, pues hoy en día quizás es bastante extendido, pero en aquel tiempo significaba básicamente agregarle a una computadora una tarjeta de sonido, ¿verdad? Que incorporaba las capacidades de oír música, grabar con un micrófono e incluso grabar música dentro de la computadora a través de una línea de entrada que podía provenir, por ejemplo, de un cassette o podía provenir de un disco LP o de cualquier cosa. Y agregarle unos parlantes, claro, para la música, agregarle lo que venía siendo una unidad de disco compacto. Eso era, e incluso vendían unos kits que se les llamaban kit multimedia, en donde venían el micrófono, venía la tarjeta de sonido, venía los parlantes o los speakers y venía la unidad de CD, ¿verdad?
es lo que se iba buscando, ¿verdad? Como formar parte. Hoy en día ya no podemos pensar en una computadora que no traiga todo eso. Bueno, la unidad de CD quizás ya ha quedado descartada incluso dentro de todos ellos, pero el resto no puede faltar. Bueno, nos habla de la corrección del punto flotante, el ahorro de energía, ¿verdad? El Pentium ya buscaba no consumir tanta energía y luego pues llegamos a otros procesadores, ¿verdad? Estamos hablando de lo que vendrían siendo algunos eh, procesadores, ¿verdad? Que fueron compatibles o que fueron contemporáneos, mejor dicho, al Pentium. Eh, lo que vendría siendo el Cyrix M2, que era otra compañía que fabricaba, ¿verdad? Y también habían unos que se llamaban los Winchip, que hubieron varias de I y de T, y por supuesto AMD, ¿verdad? Que AMD tomó el consejo de Intel, ¿verdad? Y decidió, pues, el 586, le llamaron 586, pero la siguiente versión, ¿verdad? Que sería como la versión 686, comenzaron a llamarles con la letra K más el número 6, ¿verdad? Y hubieron varias versiones. Que pues fueron muy afamados en su tiempo, ¿verdad? Yo a los K6 los compararía con los Ryzen, que ahorita pues si usted habla de AMD Ryzen, pues muchas personas dicen, ah, no, es un buen procesador, es para una buena computadora, para una computadora de gamer, busca eso, porque eso te va a funcionar mejor. Ese mismo concepto que se mira hoy con esa línea de AMD se dio en ese tiempo, ¿verdad? Con los K6. Y ya de ahí se llega a lo que vendrían los denominados, el socket 7 tuvo una, eh, eh, ese fue el número que se le dio, digamos, a estos procesadores. Y luego vino una cuestión que se llamó el Super Socket 7 en donde, ¿verdad? Intel nuevamente trató de sacar el hecho que le estuvieran copiando lo que ella hacía, porque los zócalos eran bastante parecidos entre estas compañías. Y vino Intel y cambió, ¿verdad? Hoy voy a hacer estas cuestiones de otra manera para que los otros ya no me puedan copiar. De ahí sacó algo que se conoció como los Slot 1, que ya fue otro tipo de procesadores, pero a la larga estos slots no se mantenieron mucho y se volvió al encapsulado PGA. Bueno, nos vamos a quedar por el tiempo hasta acá. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente.